Argentina respalda enfáticamente al Estado de Israel en defensa de su soberanía. Hoy, 20 horas, se ha iniciado la reunión de gabinete en la cual estuvo presente el embajador israelí en la Argentina. Seguimos compartiendo esta tarde con vos, está Daniel Escotorín con nosotros porque vamos a estar hablando acerca del contexto internacional. ¿Qué puede pasar con Argentina después de las declaraciones del presidente Javier Milei y además del posicionamiento, ¿no?, en el que está alineando a nuestro país? ¿Qué riesgos implica también para nuestra población? ¿Y qué piensa él de que además se quiera mandar alimentos a Israel cuando no se abastece a los comedores, por ejemplo? ¿No es como que estamos de alguna manera perdiendo un poco el eje de lo que está pasando acá en nuestro territorio nacional? ¿Cómo estás, Daniel? ¿Qué tal? Bienvenido. Y creo que cada vez te voy a tener acá sentado prácticamente todos los días, mira. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, la enumeración de torpezas diplomáticas que acabas de hacer, Mabel, retrata perfectamente lo que es la no diplomacia de este gobierno. Un gobierno que se alinea en un conflicto bélico que es absolutamente ajeno a nuestro país, que vuelve a romper con la tradición histórica de nuestro país de neutralidad, de un país que siempre abogó por la paz en cualquier lugar del mundo. Recordemos, tenemos 2 premios Nobel de la Paz, uno de ellos, Carlos Saavedra Lama, justamente por haber intercedido en un conflicto bélico como fue el de la Guerra del Chaco. Bueno, el otro, Adolfo Pérez Esquivel, por su vínculo con el protagonismo, la defensa de los derechos humanos, pero además también abogando por la no violencia, por la paz. Y este gobierno viene a proponer un alineamiento automático en un conflicto que no solamente le es ajeno, sino que además ya tuvo consecuencias para nuestro país en la década del 90, cuando el gobierno de Carlos Menem, ídolo de Javier Milei, se alineó en la guerra del Golfo contra los países árabes en la década del 90 y que costó el atentado a la embajada de Israel en 1992 y el atentado a la Mutual Judía de Amia en 1994. Es decir, Argentina se puso como un país beligerante en ese momento porque mandó buques de guerra al Golfo Pérsico. Ahora, resulta que el gobierno convoca un gabinete de crisis, un comité de crisis inexistente, inútil, que además ya dijo que no lo va a volver a convocar. Además, toda esta cuestión histriónica, muy mediática, que no sirve para nada, pero además lo sienta al embajador de Israel dentro de su propio gabinete. Sí. O sea, un nivel de apertura para la injerencia en asuntos internos, políticos, diplomáticos de países, como en este caso Israel, que habla también el viraje que ha tomado este gobierno, además un viraje totalmente innecesario. Recordemos que Milei viene de hacer toda una serie de expresiones místicas, religiosas, personales. Bueno, Milei quiere convertirse al judaísmo. Con una secta judía que además está vinculada a la extrema derecha Bueno, de hecho, son también quienes han financiado la campaña de él. Recordemos que él ha estado alojado en el Hotel Libertador durante muchísimas semanas. Elstein, sí, propietario de IRSA, que además, recordemos, tiene también tierras en la provincia de Salta. O sea, ese alineamiento automático sin 2 países, además, Estados Unidos e Israel, que son países que han apoyado históricamente a Gran Bretaña en los reclamos diplomáticos por el tema Malvinas. Pero bueno, y además para completar... O sea, que nunca jugaron a nuestro favor, todavía encima de eso, para dejarlo claro. Y además, completando el nivel de torpeza, dice, vamos a mandar alimentos. ¿Alimentos para qué? Sí, el ataque de Irán fue en respuesta al ataque que llevó adelante Israel contra su sede diplomática en Damasco, Siria, con lo cual fue Israel el país agresor al agredir doblemente a 2 países. Siria, ¿sí?, sede de la sede diplomática de Irán. La respuesta de Irán fue un ataque de un centenar de drones, los cuales no generaron mayor daño. No hay necesidad de hacer esa expresión francamente pavota, ¿no? Decir que vamos a mandar alimentos, cuando por otra parte el ataque, la guerra
la limpieza étnica que está llevando adelante Israel contra la Franja de Gaza, que ha dejado ya decenas de miles de muertos, los cuales más de la mitad son niños, niñas, mujeres. Bueno, frente a eso parece no conmoverse, pero mucho menos se conmueve frente a las penurias que estamos pasando en nuestro propio país, donde los movimientos sociales le están reclamando, le están pidiendo que por favor vuelva a atender los comedores comunitarios que atendían y que daban comida a miles de niños, y sin embargo prefiere decir que le va a mandar alimentos a Israel. Por eso digo que ese paneo que vos hiciste, de alguna manera, bueno, describe a la perfección la torpeza diplomática de un gobierno que está absolutamente a la deriva, porque además ningún país de la región se ha expresado de una manera tan tajante, tomando partido por un conflicto que le es ajeno, y que por lo general la mayoría de los países tienden a abogar por la paz, claro, no por alinearse dentro de un conflicto que además tiene otras aristas, claro, que este gobierno está lejos de entenderla. ¿Qué puede llegar a pasar en Argentina en torno a esto? Porque ya también desde la seguridad, obviamente, de presidencia se ha dicho que él ya no va a poder, que Javier Milei no va a poder tomar un avión de línea, que tampoco tomaba tantos, y que va a tener que sí o sí hacerlo en vuelos privados, ¿no? O sea que también eso va a generar otro costo a nuestro país. ¿Qué puede ocurrir en torno a la seguridad de los argentinos y argentinas? Vos marcabas dos hechos muy contundentes, si mal no recuerdo. La Guerra del Golfo empezó en 1991, se dan en 1991, y vos marcás los atentados en nuestro país en el 92 y 94, o sea, muy cercanos a este alineamiento que había generado Menem, ¿no? Carlos Saúl Menem, que fue presidente 2 veces de los argentinos. ¿En qué situación nos pone a nosotros, al común de los ciudadanos que transitamos por las distintas ciudades, que quizás utilizamos medios de transporte masivos para poder llegar a nuestros lugares de trabajo, que quizás necesitamos estar en algún aeropuerto central en nuestro país, como puede ser Aeroparque, como puede ser Ezeiza, ¿no? ¿En qué circunstancias nos puede llegar a poner esta posición que arbitrariamente toma el presidente sin analizar todos estos otros puntos que vos mencionás? Bueno, en realidad también hay que marcar que el contexto político, internacional, geopolítico de los 90 a este momento cambió. Lo que tenemos hoy es un país como Irán, que hoy es una potencia emergente dentro de esa región de Medio Oriente. Siempre recordando además que Irán no es un país árabe, es un país persa, ¿sí? Se suele mezclar, se mete todo en la misma bolsa, ¿no? Árabes, musulmanes, el islamismo, bueno, son cuestiones distintas, pero en este caso Irán hoy tiene otra esfera de intereses que está vinculado más bien a la cuestión regional. El ataque del grupo Hamas a Israel, que desencadenó luego la reacción de Israel con esta masacre que se está llevando en la Franja de Gaza, desequilibró de alguna manera toda una serie de búsqueda de un equilibrio que se iba construyendo. Mismo Israel, que estaba a punto de firmar un acuerdo de paz con Arabia Saudí. Bueno, esto se quebró, por supuesto, por la reacción de los países árabes frente a la brutal reacción israelí. Por otra parte, hay una colaboración mucho más estrecha hoy entre Siria y Irán, y mientras tanto Turquía, un país que forma parte de la OTAN, pero que también tiene una mirada muy particular en la cuestión geopolítica. Por ejemplo, no se involucró en la guerra de Rusia a Ucrania y ya anunció que no va a permitir el paso de aviones militares por su cielo que vayan a prestar auxilio a Israel. Entonces, en ese contexto, Irán, hago referencia a Irán porque Irán a su vez tiene un vínculo muy directo con el grupo Hezbollah, que también fue parte del ataque a Israel. Hoy tienen su mirada más puesta en ese campo, en ese aspecto, y además tienen un nivel de atención mucho más amplio en relación a su vínculo con Rusia y con China. Por lo tanto, lo que estoy diciendo es que es muy improbable
digo, no imposible, esperemos que Irán sí. o el grupo Hezbollah salgan de ese espacio geopolítico en caso de ataques a otras regiones, ¿no? Igualmente, bueno, habrá que estar atento, pero también habrá que estar atento a las operaciones políticas del gobierno. ¿Te acordás que hace poco hubo un caso que fue otro de los bochornos de este gobierno cuando detuvieron a 3 ciudadanos supuestamente vinculados a un posible ataque terrorista? Sí. Que uno era un jugador de tenis de mesa, el otro era un comerciante brasileño, creo. Bueno, se los quiso vincular como al grupo Hezbollah. Bueno, otro papelón, ¿no?, de la inteligencia de Patricia Bullrich y también, por supuesto, del gobierno de Javier Milei. Por eso digo, hay que estar atentos, ¿no?, porque seguramente esta gente que es tan proclive a este tipo de acciones mediáticas, virtuales, bueno, van a generar algún tipo de hecho, ¿no?, del circo que le gusta hacer. Digo, pero hay que estar atentos. Ahora esto se puede agravar porque viste que también se menciona, y en estos días se ha hablado mucho de la posibilidad de una guerra a nivel mundial. ¿Esto está cerca de que ocurra? ¿Es simplemente un rumor? ¿Está basado en muchas profecías también que siempre andan circulando y que tienen distintos orígenes? Yo creo que, bueno, digo esto, me parece que muchas veces son operaciones políticas que se tiran en función de crear cierto clima de inestabilidad. Vuelvo al contexto en el cual se produce el ataque de Irán, ¿sí? Que además dijo, bueno, hasta acá llegamos, ¿no? Le dijo a Estados Unidos, no se metan ustedes porque no tenemos intención de continuar con los ataques. Mientras tanto, Israel lo toma como una declaración de guerra. Y creo que todo esto va a quedar enmarcado en ese espacio geopolítico. Después todo lo demás más bien suelen ser operaciones siempre tendientes a generar nuevos demonios, ¿no? La generala norteamericana Laura Richardson habla de elementos malignos, de enemigos malignos, de presencias malignas. Bueno, un discurso siempre tan vinculado a la demonización de sectores, de países, de naciones que además están más bien relacionados con una competencia económica, comercial y política, no militar, ni siquiera ideológica. Cosa que Milei intenta por todos los medios busca presentar como si Rusia, China, Irán fuesen enemigos o fuesen parte de un complejo ideológico que muy lejos están de serlo. Más bien están unidos por una esfera de intereses económicos. En el caso de China y Rusia con el BRICS, Irán que se estaba aproximando a ese espacio, India, que también no está aliado directamente con China, en este caso dentro de los intereses estratégicos de China, pero sí tienen intereses en el campo económico. India hoy ha superado a China en cuanto a población mundial, así que imagínate que en esa región es una región no solamente inestable en lo político, pero además muy interesante en cuanto a la proyección económica que van a tener en las próximas décadas a nivel mundial. Entonces, por eso ahí Irán está atento también a eso, porque viene de recuperarse de guerras, de la guerra con Irak, ¿no? El bloqueo al que fue sometido por parte de Estados Unidos, y en este caso fue una reacción obligada ante el ataque de Israel a su consulado en Damasco. Muchísimas gracias, Daniel, como siempre. Gracias por darnos luz a todo lo que viene aconteciendo, ¿no?